2018, el año en donde pues han sufrido mucho más violencia los niños alrededor del mundo. Esto de verdad es trágico. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente el día de hoy, esta mañana. Tenemos en la línea telefónica a Dora Hustu. Ella es jefa de protección en UNICEF México y nos da de verdad mucho gusto tenerte en la línea, Dora. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el Buenos espacio. días. Dora, es una realidad poco contada y demasiadas veces silenciada la violencia de los niños. Yo quisiera que nos platicaras un poco cómo se encuentra México en relación a este tipo de violencia contra los infantes. Sí, miren, para poder hacer una comparación con otros países tendríamos que tener todos los mismos indicadores y no es siempre posible hacer esto. Digamos que tenemos dos indicadores en este momento donde México es comparable. Uno es la disciplina violenta, o sea, hablo de puede ser castigo corporal o también formas de disciplina que sean como humillante, que utilicen gritos, amenazas psicológicas. Eso sabemos que los niños, de 6 de cada 10 niños de 1 a 14 sufren alguna forma de disciplina violenta. Y eso hace unos años UNICEF hizo una comparación en 2014 de 190 países y más o menos estaba en línea con el promedio global. Hay países que mucho menos y países que mucho más, ¿no? Pero el promedio era 6 cada 10 niños. Que no es una fuente de orgullo estar en línea, digamos, con los No, en lo demás, absoluto. entiendo que 6 de cada 10 son muchos. Y hay otro indicador que es el homicidio de niños, que ahí tristemente México, según este reporte, se lleva al 5º lugar. Efectivamente, los homicidios han ido hasta aumentando, los homicidios de niños en los últimos años. Este año, en comparación al 2017, ha habido una pequeña disminución de menos 2%, pero no es tan significativo. Tenemos más o menos 1.400 homicidios por año, que nos da 4 muertes violentas de niños por día. Claro. Dora, ¿consideras tú que las costumbres, por ejemplo, aquí en nuestro país, influyen de una manera directa a la normalización de la violencia dentro del círculo familiar? Sí, en el sentido que la violencia, como tú estás diciendo, la violencia es muy normalizada, es aceptada como una forma de educación, como una forma de disciplina. Estamos acostumbrados a que nos avienten la chancla, ¿no? La Sí, verdad, lo decimos de chiste, y pero que va la desde ahí. mirada es sana y estos tipos Sí. digamos, de costumbres, de normas que definitivamente son bastante comunes, aceptadas, digamos, en la sociedad. Obviamente eso luego se repite en otros entornos. Teniendo también altos índices de violencia a nivel comunitario, social, y teniendo cierta aceptación de la violencia a nivel social, eso incide también. Entonces registramos niveles altos de violencia en las escuelas, en las comunidades y en todos los entornos donde los niños viven. Obviamente el hogar es el lugar más escondido, pero donde se genera lamentablemente mucha violencia, y eso aplica a todos los rincones del mundo, ¿no? Porque es el espacio más digamos, escondido, pero los niños siendo vulnerables o digamos sujetos al cuidado de adultos, generalmente es donde también sufren mucho y si vemos todas las estadísticas también, digamos que los niños sufren generalmente violencia por parte de las personas que son más cercanas. Dora, ¿cuáles serían las consecuencias que puede sufrir pues un niño al ser violentado desde temprana edad? Son muchas, se van desde lo físico, que puede ser obviamente si hay violencia física, puede ser desde el golpe, desde una herida física, y si son fuertes y continuadas pueden generar también lesiones que tienen repercusiones que pueden llevar hasta la muerte. Y las que son más escondidas, pero también a veces más profundas, son las lesiones psicológicas, que pueden generar a corto plazo situaciones de angustia, de miedo, y llevar a depresión, ansiedad, que si no son atendidas y la violencia sigue, puede llevar también a trastornos en la vida adulta o en la vida, digamos, ya de adolescente. Depende mucho también de cuándo empieza la violencia, cuán continuada sea, o sea, la frecuencia, la continuación, y también si el niño tiene mecanismos de apoyo que le permitan salir y también rápidamente sanar estas heridas. Ahora,
Afortunadamente nuestro país pues no vive una situación bélica como en otras partes del mundo en donde pues estén expuestos los niños a este tipo de violencia, pero desafortunadamente existen otros tipos que se han presentado aquí en nuestro país. ¿Cómo podemos nosotros detectar que un niño está siendo maltratado o violentado? Bueno, hay señales, pero depende de, digamos, en qué situación se encuentre una persona. Hay cosas, situaciones obvias, si estás caminando en la calle, eres una persona cualquiera y ves un maltrato, ¿no? Físico o, o psicológico. Hay situaciones que se pueden dar con un vecino, que se escuchan, pero luego hay situaciones donde pueden tener, por ejemplo, un maestro o una persona del sector salud, que son dos puntos de entrada para detectar violencia muy importante y donde obviamente hay una obligación doble, ¿no?, del funcionario del Estado de identificar y reportar la violencia. Entonces, por ejemplo, hay síntomas a nivel escolar de un niño que por ejemplo, no socializa porque la violencia puede llevar a problemas de relación, que no se concentra, que tiene problemas en el aprendizaje. Eh, Hay situaciones también cuando hay violencia sexual, de conductas excesivamente sexualizadas, que a temprana edad no son, digamos, normales. Ujú. Y también, entonces, hay señales de ese tipo que es muy importante que los maestros estén preparados en identificar estos indicadores, estos síntomas y que sepan a dónde canalizar los casos. Hay luego, en el caso del sector salud, ejemplos de ese tipo, pero hay ejemplos más físicos para el sector salud, ¿no? Como, bueno, golpes, o también en el caso de violencia sexual, otro síntomas de heridas en las partes íntimas. Y es muy importante capacitar a estos funcionarios que son puntos de entrada, como decía, para poder detectar y canalizar a la Procuraduría de Protección de Niños que están vinculada al DIF para tener una respuesta inmediata y adecuada, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes, por ejemplo, tú como jefa de protección en UNICEF México, ¿de qué manera han visto o de qué manera han hecho ustedes estos lazos con los gobiernos, ahora específicamente el de nuestro país, para precisamente trabajar con respecto a la violencia que sufren los niños en esta nación? Sí, UNICEF acompaña siempre, ¿no?, los gobiernos en el desarrollo de políticas y programas para la infancia. En el ámbito de la violencia, desde ya hace unos años, 3 años, hemos venido trabajando con México, que es país pionero de la Alianza Global para prevenir, para poner fin a la violencia contra los niños. Entonces se ha trabajado desde un nivel de políticas, haciendo un plan de acción, definiendo prioridades, acciones para que todas las instituciones trabajen de forma coordinada con acciones específicas para prevenir y poner fin a la violencia. Eh, Hay acciones de tipo más específico donde se acompaña al Estado, por ejemplo, creación de, ahora estamos en un proyecto de trabajar una línea de ayuda piloto y es que estamos en fases preliminares con la Ciudad de México como piloto y con el DIF nacional. Entonces hay proyectos, iniciativas de ese tipo donde nosotros venimos acompañando y dando la asistencia técnica. Y luego hay trabajo de tipo, digamos, más directo, donde con socios implementadores trabajamos modelos de intervención que luego medimos, vemos qué impacto ha tenido y proponemos a gobiernos de Estado y a nivel nacional, y obviamente los implementamos con ellos también, ¿no? Claro. Cómo se está teniendo un efecto. Un ejemplo son programas de prevención de la violencia en las escuelas en Chihuahua y Guerrero, y también de instalación de espacios seguros en la comunidad. Entonces, ahí Sí. estamos, y también UNICEF ha empezado a trabajar con las otras agencias de Naciones Unidas, mucho más el tema de género, y el UNICEF trae el enfoque de niñez en la iniciativa Spotlight, que es sobre la violencia contra las mujeres. Dora, finalmente ya para cerrar la entrevista, ¿consideras tú que nuestro país es un país complicado para realizar alguna denuncia en caso de abuso infantil, en caso de violencia infantil? Más que complicado, hay varios factores. Uno, que la gente, no existe una cultura de la denuncia, la gente tiene miedo a las represalias, a veces no sabe que si puede ir a la Procuraduría de Protección de la Niñez, no saben a dónde ir. Las instituciones a veces no tienen los recursos para dar seguimiento. En el ámbito de la justicia todavía hay un camino para recorrer para poder fortalecer los mecanismos de acción para tomar, digamos, para implementar
medidas contra de los que cometen violencia y para proteger a los niños. Entonces, todavía hay un camino para recorrer, sí, para hacerla más accesible, más efectiva la denuncia y para también, fomentar una cultura de la violencia en la sociedad. Muy bien. Dora Giusti, jefa de protección en UNICEF México, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas regalado esta información tan valiosa para todos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, bonito día. Gracias, hasta luego.